La religión es el centro de su existencia. Se fundamenta por la actitud mística de sus habitantes, por un rasgo determinante de sus diferentes razas, castas, tribus y sectas. La filosofía india se basa en la enseñanza de los Vedas, que es conocimiento, de lo cual es una abundante y antigua colección de libros sagrados escritos en prosa y en verso, recopilados según la tradición por el sabio Vyasa. Se considera que no tienen autor ni humano ni divino, sino que existen desde toda la eternidad, revelándose periódicamente de los rishis o videntes. Como también Shruti significa lo que se ha oído, lo que se ha revelado. Además, los Vedangas, el objetivo principal es facilitar la tarea de la interpretación de los textos, no es considerada revelada. Tiene un autor humano, el cual se le denomina Smriti, que significa lo que se ha transmitido generación en generación. Contiene dos ideas de la naturaleza filosófica, que son la idea de lo uno como origen de todo y la idea de un orden cósmico, que es la doctrina del origen de todo a partir de una entidad abstracta. Lo uno es la entidad única que surge en la multiplicidad y la variedad de la realidad empírica, inexistente antes. Con el tiempo, otros pensadores trataron de establecer la naturaleza y la relación entre la entidad abstracta y absoluta de lo uno. De allí partieron otras ramas como la época abrahámica, que era una religión de transición entre la religión védica, la cual era el mismo en base a la anterior. De aquí en adelante nace el budismo. Es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual, no teísta, perteneciente a la familia de Ámica, que comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Buda Gautama. La base del budismo se conocen como las cuatro nobles verdades, las cuales es constante de la existencia de lo que en el budismo se le llaman dukkha, una angustia de la naturaleza existente, que es el concepto central del budismo y se traduce como la incapacidad de satisfacer. Y sufrimiento, la vida es imperfecta, la satisfacción y el sufrimiento existen y son universales. 2. Que es el deseo, el querer y el anhelo y el hacer. 3. Existe un cese de dukkha llamado nirvana. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue la causa. 4. Existe un noble camino o tuple para lograr este cese, el método para extinguir el sufrimiento. Hoy en día el budismo es la cuarta religión más importante del mundo, con más de 500 millones de adeptos, o el 7% de la población mundial. Ética india antigua. Aproximadamente entre el año 600 y el 200 a.C. aparece en la clase brahmática sacerdotal la necesidad de agregar el pensamiento a su devoción mística. Los sistemas que se desarrollaron para estudiar e interpretar el mundo dieron nueva forma a su religiosidad. Sin embargo, no estudiaron el mundo visible dedicándose a las ciencias o a la naturaleza como en Occidente, sino que estudiaron el ojo que ve el mundo y siguieron transitando un sendero místico y devocional, no solo en los sistemas religiosos, sino también en los filosóficos ateos. Una creencia común entre los hinduistas es que su vida es de cierta manera por condiciones anteriores y lo han determinado de la manera en que solo se puede trabajar para obtener un futuro mejor. Es importante observar que no se trata de una postura fatalista. Es prácticamente saber que al cambiar su interior, cambiará el mundo, y para lograrlo busca sentir en su interior la esencia divina de la realidad total, poniendo en práctica técnicas espirituales que eliminen toda limitación a fin de sentirse en íntima relación con su verdadero y desconocido ser interno, que es precisamente la realidad total. Política. La filosofía política india evolucionó en tiempos antiguos y efectuó una distinción clara entre nación y estado y religión y estado. Las constituciones de los estados hindúes evolucionaron con el tiempo y se basaron en tratados políticos y jurídicos y en instituciones sociales predominantes. Las instituciones del estado se dividieron en gran parte en aquellas dirigidas a la gobernabilidad, la administración, la defensa, la ley y el orden, que en ese entonces se llamaba Mantranga, y el principal cuerpo gobernante de estos estados consistía en el rey, primer ministro, comandante en jefe del ejército y el sacerdote jefe real. El primer ministro encabezaba el comité de ministros junto con el jefe del ejecutivo, Maha Amadya. El Artha Shastra proporciona un relato de la ciencia de la política. Un filósofo indio del siglo IV a.C. cita las varias autoridades como Brihapashti, Ushana, Prashetasa, Manu, Parashara y Ambi, y se describió como descendiente de un linaje de filósofos políticos con su padre Chanaka, siendo su predecesor inmediato. Verdad. La filosofía india no busca el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que aspira a un conocimiento profundo del Ser Supremo que traiga consigo la liberación de todo cautiverio. Se trata de una tarea intelectual y ascética a la vez que conduce a la visualización de la realidad última.
La Trimurti es un término sánscrito que hace referencia a 3 dioses importantes de la mitología hinduista, cada uno representante de una fuerza fundamental para la existencia del universo. Brahma, el dios de 4 cabezas que se ocupa de crear el universo. Vishnu, el dios de 4 brazos y el que preserva el universo. Shiva, el dios salvaje que destruye el universo en el fin del mundo. Se trata de 3 fuerzas que se mantienen en equilibrio, ya que en ningún momento es posible concebir la creación ni la destrucción del universo, y su conservación es en verdad una potencia que sostiene el orden cósmico. Así es como los hindúes conciben el universo, y esa es la importancia de los 3 dioses principales en él. Los Vedas son considerados literatura revelada, aunque no en el sentido de la revelación de un dios personal al ser humano. Se considera que los Vedas no tienen autor, sino que existen desde toda la eternidad, revelándose periódicamente a los rishis o videntes. Al comienzo de cada proceso creativo del universo, al conjunto de los Vedas se los denomina Sruti, que significa lo que se ha oído, lo que se ha revelado. Además de los Vedas, propiamente dicho, existe una vasta literatura auxiliar, los Vedangas, cuyo objetivo principal es facilitar la tarea de interpretación de los textos védicos. Aunque se afirme que los Vedas sean 4, cada uno de ellos es en sí mismo una colección de diferentes escritos, que a su vez se componen de 4 capas o niveles. Los 4 Vedas son el RG Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda, y los distintos niveles de cada uno de ellos son los Samhitas, Brahmas, los Aranyakas y los Upanishads. Los Vedas propiamente dichos son los Samhitas, mientras que los demás niveles constituyen la explicación, comentario, interpretación, ampliación y desarrollo de cada uno de estos textos. Los Samhitas son una colección de versos compuestos entre los siglos XVI y el siglo XIII a.C., que se dividen en 4 libros. El RG Veda, RG Himno, que contiene un total de 1017 himnos o mantras en alabanza de diversas divinidades, agrupados a su vez en 10 partes o mandalas. El Sama Veda recoge himnos del RG Veda con excepción de unos 100 himnos de origen diverso y los utiliza como canciones durante el ofrecimiento del sacrificio denominado Soma. El Yajur Veda es un libro litúrgico destinado a los sacerdotes encargados de la mayoría de las tareas que se debían realizar en el sacrificio. El Atharva Veda es el más reciente de los 4, aunque sus contenidos puede que provengan de tradiciones muy antiguas. Es un libro de hechizos y conjuros. La tradición lo atribuye a un sabio llamado Atharvan. No se utilizaba en los grandes sacrificios védicos, sino solo para uso doméstico. Los Brahmanas son tratados teológicos escritos durante el 900 y el 700 a.C. para uso de los sacerdotes brahmanes. En ellos se explica el contenido de los ritos y costumbres mencionadas en los Samhitas. Los Aranyakas representan un desarrollo posterior de los brahmanas y fueron compuestos alrededor del año 700 a.C. Contienen información sobre ritos secretos que deben celebrarse exclusivamente por ermitaños. Upanishads son habitualmente un apéndice de los Aranyakas, aunque a veces se encuentran como tratados independientes. Se trata de textos profundamente metafísicos y especulativos. Invenciones y descubrimientos indios. En esta lista detallaremos los inventos y descubrimientos indios, científicos y contribuciones de la India incluidas en las naciones antiguas, clásicas y postclásicas en el subcontinente históricamente conocido como India, y el Estado indio moderno. Se basa en toda la historia cultural y tecnológica de la India, durante la cual la arquitectura, la astronomía, la cartografía, la metalurgia, la lógica, las matemáticas, la meteorología y la mineralogía se encontraban entre las ramas de estudio de sus estudiosos. Durante los últimos tiempos, la ciencia y la tecnología en la República de la India también se han centrado en la ingeniería del automóvil, la tecnología de la información, las comunicaciones y la investigación en tecnología espacial y polar. A los efectos de esta lista, las invenciones se consideran innovaciones tecnológicas desarrolladas en la India y como tales no incluyen las tecnologías extranjeras que la India adquirió por contacto. La relación entre filosofía y comunicación ha sido explorada desde el pensamiento filosófico del siglo XX. ¿Es la comunicación un objeto de conocimiento filosófico? La ciencia de la comunicación tiene diferentes fuentes científicas que contribuyeron a su conformación. De ellas es la sociología fenomenológica, la semántica y la psicología social las que tienen una matriz más cercana al pensamiento filosófico. El abordaje teórico de la interacción y la comunicación desde el fenomenología social implica hablar de la relación entre el yo y el otro,